Primera parte de mi historia, siendo una de las descendientes mayas y ser seguidor de Cristo. Soy Mirna. Crecí en este pequeño pueblo hasta mis 15 años. Actualmente vivo en Estados Unidos. El día que salí de casa, empecé a ir en la escuela que es en el 8 grado. Me gradué en la secundaria en el 2023. Conocí a mi esposo en el 2022. Me casé en el 2024. Y este es un poco de resumen de mi matrimonio. Actualmente vivimos con mis suegros. Y en este canal les comparto mi día a día viviendo en Cristo con mis suegros siendo esposa. Y por eso en este video te comparto un día conmigo mientras te comparto mi historia desde que recuerdo. Hoy comenzaré a limpiar esta parte del jardín ya después de haber hecho mis quehaceres. Bienvenidas a cada una de ustedes, les mando un cordial saludo. Espero que te quedas conmigo hasta el final y que te guste y disfrutes de este video. Yo nací en un pueblo muy lejos de la ciudad, en donde nosotros vivimos en las montañas, cerca de las montañas, y donde tenemos nuestro río, que no tenemos agua potable o no nos llega el agua en la casa, así que yo crecí en las montañas en donde nosotros caminamos sin zapatos, así fue mi niñez, donde jugamos con las basuras, las hojas de los árboles, donde mis pasatiempos es ir a nadar en el río. En ese pequeño pueblo solo hablamos un dialecto que se llama Ekchi. Es un dialecto maya, a lo cual tenemos como 23 dialectos por ahí, y hay en total 25 que es el español y otro más, a lo cual que es el idioma de los garífunas que viven en Guatemala. La verdad no sé exactamente en qué parte de Guatemala, porque Guatemala es muy grande y yo no salía, solo salía en los pequeños otros pueblos, aldeas cercanos de nuestro pueblo. Si no recuerdo mal, yo empecé a ir en la escuela cuando yo tenía 5 años. ¿Por qué digo que cuando tenía 5 años? Es porque recuerdo que empecé a ir con mi hermana mayor, que somos como 1 año y medio aparte o 2 años aparte, ya no recuerdo, yo no sé muy bien. Pero me suspendieron porque siempre llevaba mis uñas sucias. En ese tiempo siempre te miran las uñas si están largas o sucias. Si están sucias o largas, siempre te castigan con la regla de madera, donde haces tu puñito y ahí te pegan. Y entonces después de eso ya no fui, y hasta el próximo año me pusieron a mis padres en la escuela. Les estoy compartiendo un poco de la escuela porque ahí en la escuela nosotros tenemos diferentes cursos, y uno de esos cursos a lo cual es el Ekchi, a lo cual nos enseñaron sobre los antepasados de los mayas, y también nos enseñaron a escribir en ese dialecto Ekchi en el que yo hablo. Por la gracia de Dios yo puedo hablar y leer en mi dialecto, porque así nos enseñaron en la escuela. Y también nos enseñaron sobre nuestros antepasados, los mayas, a lo cual sé un poco. Pero antes de comenzar de hablar de los mayas, me gustaría traerles versículos en la Biblia, porque hay mucho sentido de nuestras vidas. Un día yo llegué a preguntarme ¿quién somos nosotros? No sé si han hecho estas preguntas cuando eran niñas o hasta cuando eran mayores. Yo siempre me hacía a veces,
¿Por qué los humanos existimos y cómo los humanos existimos? Si no fuéramos los humanos aquí, ¿quién serían? ¿O qué tal si en otro mundo existen humanos? Así yo hacía esa pregunta muchas veces, a lo cual nunca entendía, pero por la gracia de Dios, con la palabra de Dios y con nuestras historias, yo con los antepasados de los mayas, que yo soy una descendencia, ahora entiendo y por eso les quiero compartir las muchas razones que nosotros, y sabíamos que existe Dios, sabíamos, yo cuando estaba creciendo, ya sabía que nuestro Señor Dios ya existía y que Él nos mira siempre, a lo cual cuando haces unas cosas malas, entonces a veces decimos, porque como nos enseñaron desde pequeña, en nuestra crianza nos enseñaron de no hacer esto y esto, porque Dios mira, entonces a veces cuando hacemos algo y decimos Dios nos está mirando, y así siempre teníamos miedo, pero a veces sí lo hacíamos. Pero por la gracia de Dios, pues sabemos hoy en día, en esos tiempos, en nuestra iglesia, solo había la Biblia en la iglesia y solo algunas personas tenían, al igual que en este tiempo nosotros no había teléfono en la familia. Recuerdo que mis padres no hace mucho pues que nosotros viniéramos, tuvieron un teléfono que no tiene pantalla como de ahora. Son los teléfonos más pequeños que solo son para llamadas. Entonces es un poco difícil, pues solo los domingos escuchamos la palabra de Dios. Entonces, pero ahora por la gracia de Dios aquí en Estados Unidos o en otras partes que he visto que en nuestra aldea las niñas, los niños de ahora tienen teléfono hasta los 10 años, entonces ya es como facilidad. Ahora tenemos pues donde encontrar la palabra de Dios y la Biblia también, por la gracia de Dios. Ahora tengo uno que es un regalo de mi esposo. Ahora sí sé que nuestro Señor Dios fue nuestro creador, que creó el mundo, los animales y que creó la mujer. Y primero creó el hombre y después la mujer que sacó de la costilla del hombre. He escuchado el audio bíblico de Génesis y ahí, después de tanto escuchar, no sabes cuántas veces yo he escuchado, no lo entiendo de un solo, pero como tengo hambre de la palabra de Dios, tengo hambre, estoy buscando la verdad sobre nosotros y he encontrado algo a lo cual me hizo más fácil acercarme más a Dios. En Génesis capítulo 11, versículo 1 al 2. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente se encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Aquí nos dice la palabra de Dios en Génesis, después del diluvio, que en el mundo solo hablaban un idioma. Entonces ahora tenemos muchos idiomas y por eso yo anduve investigando pues por qué nosotros hablamos muchos idiomas, el por qué esto, por qué estamos así, por qué somos así y qué es lo más importante en la vida y para qué vivimos, para qué estamos aquí. Entonces yo quería pues encontrar la verdad, estaba ansiosa de encontrar la verdad. Como yo era descendientes mayas, no sabíamos mucho. Estamos como mixteados con la fe y con nuestras tradiciones. Por eso en Guatemala hay muchas tradiciones, rituales, culturas hasta el día de hoy. Y luego siguiendo en el versículo 3 al 4 en el mismo capítulo de Génesis. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra.
Y continuando al 5 y al 6 dice: Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y terminando en el versículo 8 y 9 dice: Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, mis queridas amigas, hermanas en Cristo, les comparto esto con mucha alegría, porque esto Dios me la demostró, pues, porque yo no soy nadie, yo no soy inteligente, no sé cómo, pero yo descubrí esto después de que yo ya me estoy acercando más a Dios, cuando no hace mucho que descubrí esto. Entonces, como escucharon, en este mundo, en esta tierra que Dios ha creado después de Noé, los descendientes de Noé después del diluvio, estos fueron los descendientes de los hijos de Noé, en donde dijeron esto, en donde Dios les confundió el lenguaje, los cambió, y ahí se dispersaron las personas, a lo cual unos se fueron por allá, por acá, hasta donde nosotros, mis antepasados, que son los mayas, y creo que vinieron mucho ahí en Guatemala, a lo cual por eso hay muchos dialectos. No sé mucho de otros países, pero esto es de mi historia y esto es lo que encuentro en la palabra de Dios, y me ayuda a crecer en el entendimiento de su creación. Y es así, y ahorita les voy a comentar lo que lo inventaron, pues, los mayas, porque ahora, por la gracia de Dios, sé que no es verdad, porque es diferente el de los mayas, a lo cual lo escribieron en un libro, a lo cual lo llamaron Popol Vuh, a lo cual nosotros nos enseñaron un poco en la escuela donde mi pueblo, no sé si en otros pueblos o alrededor o en Guatemala, pero en mi pueblo sí nos enseñaron. Así que les voy a empezar a compartirles la historia de los mayas. Bueno, no llaman como historia, sino que lo llama el mito de los mayas. Según la creación de los mayas, dioses crean al mundo. Los dioses crean a los animales, pero ya que no los alaban, los condenaban a comerse unos a otros. Los dioses crean a los seres de barro, los cuales son frágiles e inestables y no logran alabarlos. Los dioses crean a los primeros seres humanos de madera. Estos son imperfectos y carentes de sentimientos. Son destruidos los primeros seres humanos, los cuales se convierten en mono. Los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque tratan de matar al arrogante dios Bukub Kakish, pero fallan. Hunahpu e Ixbalanque matan a Bukub Kakish. Según que ellos en los tiempos de los mayas antes de Cristo, ellos creen en los dioses, a lo cual para mí solo tengo un Dios gran creador del mundo, de la tierra, de los animales, de todo, y sí fuimos hechos de barro,
Adán fue hecho de barro, como en la realidad la verdad está en nosotros, la luz del día ya tenemos. Entonces fuimos creados por barro, por Dios, y que nos dio el aliento. Como escuchamos aquí en el Popol Vuh, que dice que primero trataron de crear con el barro, pero no pudieron. Después con animales, los animales no los alababan los dioses según, pero no hay dioses más que Dios poderoso. Y que también hicieron de madera, a lo cual ellos no sentían nada, son maderas, y después se convirtieron en monos, según otra vez que los monos salieron de la madera, pero es totalmente mentira, porque ya sabemos la verdad, que Dios creó todos los animales. Y después, y según que los dioses empezaron a pelear entre ellos mismos, a Hunahpu e Ixbalanque mataron al otro dios, a lo cual se quedaron esos solos, esos dos, según los dioses, pero no son dioses para mí ahora. Bueno, mis queridas hermanas, aquí después en otro video vamos a continuar con mi historia, a lo cual esto es para mí comenzar así es necesario, porque después de eso hablo de mi infancia, después de esto, como yo crecí. Entonces te invito pues en otro video para la segunda parte, apenas estamos comenzando. Porque esto sí me ha ayudado a acercarme más a Dios, porque vemos la realidad, vemos que estamos en la ignorancia, a veces queremos seguir a Cristo, pero por nuestra cultura, tradición y creencias, y por eso no avanzamos en lo que nos anunció a nuestro Señor Jesucristo sobre a su Padre, que es nuestro Señor Dios. Bueno, pues que Dios los bendiga y los proteja. Nos vemos hasta la próxima.